Salmos 93. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. El Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad. Los torrentes han alzado, oh Señor. Los torrentes han alzado su voz. Los torrentes alzan sus batientes olas. Más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar, es poderoso el Señor en las alturas. Tus testimonios son muy fidedignos. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Pueden tomar sus asientos, iglesia. Quisiera comenzar con un poco de historia. En 1555 reinaba María en Inglaterra, conocida como Bloody Mary o María la Sangrienta. Ella era una devota católica y tras un periodo en el que el rey anterior estaba moviendo la religión del Estado al protestantismo, ella al tomar el trono, cuando falleció el rey anterior, quiso tomar de nuevo la religión al catolicismo y lo hizo con tanta fuerza letal. De hecho, fue apodada María la Sangrienta por tantas muertes que ocurrieron bajo su reinado. Dos mártires muy conocidos en ese tiempo fueron los pastores Hugh Latimer y Nicholas Ridley. Ambos fueron condenados a morir en la hoguera o en fuego por predicar a Cristo como el único rey y cabeza de la iglesia, negando a la autoridad del monarca humano como la cabeza de la fe. Se cuenta que en la noche de su ejecución, Nicholas Ridley, fue visitado por su hermano y él quiso ofrecerle quedarse con él en esa noche, su hermano, pero Ridley le respondió con calma: esta noche me acostaré y dormiré tan tranquilo como siempre porque sé en quién he creído y que mi rey reina. Al día siguiente, Ridley y Latimer fueron llevados al lugar donde serían quemados. Y mientras las llamas empezaban a arder, Latimer voltea a su compañero y grita con voz fuerte: anímate, maestro Ridley, y compórtate como un hombre. Hoy, por la gracia de Dios, encenderemos en Inglaterra una vela que confío nunca será apagada. Pero en muy poco tiempo ambos murieron quemados frente al pueblo inglés por predicar a Cristo como rey. El pasado y la historia está llena de relatos como estos, donde hombres y mujeres fueron martirizados por su fe en Dios. Y al leer o escuchar figuras como ellos, Hugh Latimer y Nicholas Ridley, gente como Perpetua, gente como John Wycliffe, John Hus, William Tyndale, por mencionar algunos nombres, uno se pregunta, ¿cómo podían estar tan tranquilos frente al fuego? ¿Cómo podían enfrentar la muerte con tanta paz? Porque me imagino si fuéramos tú y yo en esa posición, probablemente no actuaríamos de la misma manera. Pero mis hermanos, yo creo que la razón, al yo estudiar la vida de esta gente, al yo leer, observar, es que ellos sabían con certeza que a pesar de todo lo malo que ellos estaban viviendo en ese tiempo, la injusticia, la maldad, el abuso, ellos creían que Cristo reinaba desde su trono. Incluso en medio del dolor, ellos creían que Cristo reinaba. Y Dios seguía en control.
Me imagino que muchos de ellos se refugiaban en el Salmos 46, versículos 1 y 2. Si recuerdan que en algún momento les compartí ese mensaje. Salmos 46, versículos 1 y 2 dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Así que estos mártires vivieron este versículo tal cual. Por eso, algunos de ellos hasta cantaban himnos mientras caminaban hacia su muerte. Y tal vez hoy, con todo lo que estamos viviendo, tenemos rumores de guerra, tenemos una gran división en nuestro país, tenemos la crisis migratoria. Creo que es fundamental que recordemos quién realmente es el Rey y quién realmente está en control de todas las cosas. Por eso he titulado el mensaje de hoy: El Señor reina. El Señor reina. Porque aunque se levanten reyes malvados o presidentes que estén en contra de Dios, como ha habido en el pasado y, guess what, va a volver a pasar eventualmente, debemos tener grabados en nuestro corazón esta verdad: el Señor reina. El Señor reina al tal grado que la palabra dice en Proverbios 21, versículo 1. Dice: como canales de agua es el corazón del rey en las manos del Señor. Él, hablando de Dios, los dirige donde le place. A ese tal grado, el Señor reina. A veces eso, como mueve a los reyes, como mueve a los líderes, se ve como una bendición para nosotros. Otras veces se ve como juicio. Pero lo que debemos de tener bien en claro es que Dios hace todas las cosas bien y lo hace justo, aunque para nosotros no lo parezca. Así que mi oración es que hoy salgamos de este lugar con una mayor convicción de quién es Dios y que Él está en control de todo. Que es un Dios que reina y que ni el diablo y ninguna otra persona se escapa, se sale de su soberanía. Entonces, vamos a estar viendo 3 puntos esenciales en este pasaje. El primer punto, vamos a ver: su reino es majestuoso, eterno e inmutable. Lo vamos a ver en versículos 1 y 2. Segundo punto, vamos a ver que aún en el caos, Dios reina. Vamos a ver eso en el versículo 3 y 4. Y por último, el punto 3, su reino es firme y santo. Vamos a verlo en el versículo 5. Así que entremos a nuestro primer punto. Punto 1, su reino es majestuoso, eterno e inmutable. Mira cómo comienza el versículo 1. Y vamos a estar viendo muchos versículos, así que si gustan apuntarlos, se los recomiendo que apunten. Y ya en su tiempo, si no pueden verlos ahorita, lo pueden estudiar en su casa, pero siempre es bueno tener versículos de referencia para que en algún momento digas: ay, me acuerdo de esto. Ahí lo tengas bien apuntado. Mira cómo comienza el versículo 1. El salmista abre su canto con una declaración de fe. ¿Qué dice? El Señor reina. Veníamos cantando hace poquito, ¿no? Contempla al Dios de majestad, coronado en gloria, Rey de santidad. Si hay algo digno de contemplar, es esto: es que Él es Rey. En una época en la que el pueblo de Israel andaba sufriendo por ser capturados por los babilonios, para el salmista era tan crucial recordar esta verdad, porque todo en su alrededor apuntaba a lo contrario. Él tenía que decirle a su alma: no te olvides quién es el verdadero Rey. El Señor reina debe ser nuestro lema de vida. Reconocer su señorío sobre su creación nos ayuda a vivir con paz y con confianza. Notemos, el versículo no dice: el Señor reinará. Como es común de que las cosas están tan feos, algún momento Dios va a tomar su trono y todas las cosas serán mejor. No.
Tampoco nos dice el Señor reinaba, como, ay, nos iba bien cuando estábamos bien con Dios y ahora que no estamos, nos va mal. Tampoco. Su reino es presente. De hecho, en el hebreo aquí es un verbo activo. En otras formas, el Señor está activamente reinando. Incluso a veces en nuestras oraciones hablamos como si Dios no estuviera haciendo nada. Le pedimos que intervenga, ¿verdad? Como si Dios no viera o no supiera, o como si no puede actuar hasta que tú le digas, haz algo, Señor. Pero no, hermanos. La palabra nos enseña que el Señor está reinando activamente y lo ha hecho desde siempre. Todo para su gloria. ¿Se recuerdan cuando estábamos estudiando Juan capítulo 18? Una de las últimas prédicas que tuvimos, vimos la traición de Jesús y su arresto. Y aun cuando todo parecía un caos, Jesús estaba en completo control de todo. ¿Se recuerdan? Vimos la traición de Judas. Jesús lo sabía. Vimos la cruz. Cristo lo predijo. El lugar de donde lo iban a encontrar y arrestar. Jesús voluntariamente fue al jardín porque él sabía que ahí lo iba a hallar. Así que su reinado, su soberanía es tan precisa, incluso gobierna sobre los animales y les dice cuándo deben de cantar. No sé si se acuerdan la negación de Pedro. Si tienen sus Biblias, Lucas 22, versículo 34. Ahí se encuentra esta parte y se me hace curioso lo que Jesús le dice a Pedro. Jesús le dice, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. ¿Notan eso? No fue coincidencia que el gallo cantara justo después de la 3ª negación. Fue Dios reinando y dando instrucción a su creación. ¿Qué es lo que debes de hacer? Y quizás te preguntes, ¿pero por qué Dios está tan interesado en su creación? ¿Qué no nos creó y nos va a dejar ahí para que nosotros hagamos lo que queramos con nuestro libre albedrío? Les recuerdo las palabras del Salmos 100. Salmos 100, versículo 3. Mira lo que dice. Sepan que Él es el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, ¿por qué Dios está tan interesado en su creación? Porque somos su creación. Y como buen creador, Él cuida lo que ha hecho. Dios no nos creó para no dejarnos. Hace poco fuimos al boliche para el cumpleaños de mi hija y a veces agarramos la pelota y la tiraba. Y una vez que la tire, yo no sé para dónde va esa pelota. A veces digo, va a ir al medio y se iba para el lado. Dios no hizo eso, no nos creó y nos tiró y a ver dónde van a caer. Dios nos creó y Él es el que nos está dirigiendo. Él guía todo con su mano porque Él reina y porque somos su creación. Ahora, miremos cómo Dios reina, cómo el Señor reina. Continuando el versículo 1 dice, el Señor reina. Después dice, vestido está de majestad. Su reinado es majestuoso. Aquí se habla de su gloria como rey. Como dijimos antes, todo lo que Dios hace es justo y bueno, y eso lo hace majestuoso. No es un reinado injusto, no es un reinado malvado. Su reino es glorioso y digno de toda adoración. Si lo comparamos con los reinos de este mundo, el reinado de Dios es como es como el sol a comparación a una lamparita que es los reinos de este mundo. Realmente no hay comparación. Y como lo he dicho antes, desde este púlpito, no importa
quién es el presidente o líder de esta nación. Sea bueno, sea malo, sea republicano, sea demócrata o independiente, lo que sea. Mientras Dios esté en su trono, en Él debemos poner nuestra confianza. No en el gobierno, no en reyes, ni en ningún hombre, mucho menos. Así que no temas a los presidentes, no temas ni a los principados de este mundo, porque la majestad de Dios eclipsará las de ellos. El texto continúa. El Señor reina vestido de majestad. Después dice, el Señor se ha vestido y ceñido de poder. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. No solo el Señor reina en majestad, sino también reina soberanamente con poder. El vestirse de majestad habla de su supremacía. Como un rey vestido con telas finas y perlas preciosas, uno pensaría que, este rey está descansando, nomás está, como quien dice, basking in glory, nomás está disfrutando de la gloria. Pero el salmista también nos muestra otro lado de Dios. Y es que Él reina con poder. Ceñido, es como el rey que tiene puesto su cinto con una espada, está listo para la batalla, está listo para pelear. Y esa es la imagen de un rey que no solo gobierna, sino que pelea para su pueblo. Dios está ceñido de poder. Por eso dije anteriormente, Dios no es un Dios pasivo. Dios no nomás está sentado y viendo a ver qué pasa. Dios está activamente reinando, guiando, obrando. Y el versículo 1 termina así. Ciertamente, el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Iglesia, el mismo poder que creó todas las cosas es el mismo poder que las sostiene también. Pregunta, ¿qué sostiene el mundo ahorita mismo que está girando alrededor del sol? En sí, nada. Mira lo que dice Job. Job 26, versículo 7. Lo pone bien bonito. Job 26, versículo 7. Job dice, Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre nada. No hay columnas. No hay cimientos bajo la tierra que sostiene ni a los planetas. No hay hilos invisibles. El mundo gira suspendido solamente con el poder de la palabra de Dios. Porque lo dijo, ahí te quedas y ahí se quedó. Ese es el poder de nuestro Dios. El puritano Matthew Henry escribió en su comentario, él dijo, si Él, hablando de Dios, estableció el mundo, con mayor razón establecerá su iglesia para que no sea movida. Si Él estableció el mundo, con mayor razón establecerá su iglesia para que no sea movida. Por eso podemos descansar en el reino de Dios, porque Él cuidará a su iglesia. Cuida todo lo demás, porque nosotros no. Ahora, vayamos al segundo versículo. Desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad. Dios es eterno. Muchos de nosotros ya creemos en eso. Dios es eterno. No hay razón para dudar de su reino ni de su majestad. Dios no fue fundado ni creado por nada ni por nadie. Ni el salmista expresa esas mismas palabras anteriormente. Unos capítulos antes, Salmos 90, versículo 2, dice lo mismo el salmista. En Salmos 90, versículo 2 dice, antes de los fundamentos, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Amén. Y aquí de nuevo él dice eso. Desde la antigüedad está establecido tu trono, tú eres desde la eternidad.
Así que antes de que Dios no había reinos. Después de Dios no habrá, porque Él es el único que es eterno. Y así lo dice 1 Corintios 15:24. Ahora, nos podemos hacer la pregunta, hermanos. ¿Estás confiando en el reino de Dios? ¿O estás tratando de establecer tu propio reinado en tu vida? Y es fácil decir, sí, confío en Dios, pero también tus acciones deben de seguir eso. No podemos decir, confío en Dios, pero ahí tengo miedo de ir para allá, porque qué tal que si me preguntan de dónde soy. Ay, no quiero hablar con tal persona, porque qué tal que sí. Ahí nos agarramos. Por experiencia te puedo decir que cuando uno trata de imponer su propio reinado, lo único que llega a lograr uno es frustrarse. Porque tarde o temprano te das cuenta de que ni puedes hacer el 1% de lo que Dios hace. Eres un simple humano. Es muy fácil a veces cuando ves la tele, ¿no? Te tratan de animarte. ¿No? Tú eres hombre, tú eres mujer, tú puedes hacer todo, tú puedes hacer lo que sea. Y te rompes un meñique y ay, ya no puedo hacer nada. Te das cuenta de lo frágil que eres. Iglesia, no trates de imponer tu voluntad sobre la voluntad de Dios. No pongas tus deseos por encima del propósito de Dios. Claro, hay que llevar todo a Él en petición. No digo que no hagas eso. Vayamos a la oración, vayamos ante Él, le pidamos, supliquemos todo lo que queramos. Eso se vale. Pero descansa en que lo que Dios decida, eso va a ser lo mejor. Así que si estás en Cristo, que el reinado de Dios sea un alivio para ti. Porque Dios es justo, Dios es bueno y santo y estamos seguros en las manos del Rey. Pero si no estás en Cristo, la Biblia dice en Romanos 8:7, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. ¿Notan eso? La mente puesta en la carne es enemiga, es enemistad, está en pleito. Así que aparte de ser enemigo de Dios, tu pecado te hace huir de Él como un ladrón que huye de las autoridades. Y al final habrá una pena que pagar. Porque también en Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Pero, qué bonito son los peros, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todos enfrentamos la muerte física. Todos vamos a pasar por ella. Pero el que está fuera de Cristo enfrentará la muerte espiritual también que lleva al infierno. Lo bueno es que no tienes que vivir así. No tienes que vivir engañado por un pecado que te lleva a la perdición. Reconoce el reinado de Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Inclina tu rodilla ante Cristo y vive bajo la bendición de ser llamado su Hijo. Ahora, vayamos a nuestro segundo punto. Hay que ver que aún en el caos, Dios reina. Vamos a ver eso en el versículo 3 y 4, pero leamos primero el versículo 3. Versículo 3 dice, los torrentes han alzado, oh Señor. Los torrentes han alzado su voz. Los torrentes alzan sus batientes olas. Aquí podemos ver cómo responde realmente el mundo. Cómo responde la maldad al reinado de Dios. Es una rebelión visible. Recuerden, el amor al pecado es enemistad con Dios. Por eso cuando el reino de Dios avanza, la maldad no se queda callada. Hace todo el ruido que se pueda y hasta se levanta contra el reino majestuoso del Señor. Isaías 57:20. Mira cómo explica estos torrentes. Isaías 57:20 lo explica así, pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo.
Entonces podemos ver que los torrentes son igual al impío, a la maldad. Entonces, no te sorprendas, iglesia, que cuando tú trabajes para el reino, encuentres oposición del enemigo. No te sorprendas que cuando tú estés trabajando en el reino, se levante el ruido de los torrentes y se haga más fuerte al punto de que te quiera asustar, a un punto de que te quiera detener. Notemos cómo comienza esta parte del versículo 3. Dice, los torrentes han alzado su voz. Ojo, aquí no hay acción física. No dice los torrentes alzan sus olas todavía. Vemos que alzan primero su voz. Solo es un ruido. Es ruido. Y a veces ese ruido es suficientemente para poder detener a un hijo de Dios. Y como acabo de decir, nos preocupamos con él. ¿Y qué tal que si pasa? No ha pasado nada, pero todo está en nuestra mente y eso es suficiente para detenernos ahí donde estamos. Pero ¿qué tal que si me hacen? Y ahí nos quedamos. Vivimos en miedo por nuestro futuro terrenal, pero no nos importa nuestro futuro celestial. Nos falta más confianza en aquel que reina eternamente. Entonces vimos, primero hay ruido, ¿verdad? Pero si eso no detiene al pueblo de Dios, mira lo que pasa. Los torrentes han alzado sus batientes olas. Ahora sí, primero hubo ruido y ahora hay acción. Recuerda, el salmista escribió esto cuando el pueblo de Dios estaba oprimido por Babilonia. Sentía la injusticia, sentía la presión de un reino malvado. Pero quiero que notemos algo. ¿Qué es lo que hace el salmista? Miremos de nuevo el versículo 3. Los torrentes han alzado, oh Señor. ¿Pueden notar eso? De nuevo, los torrentes han alzado, oh Señor. ¿A quién está hablando? A Dios. No le está hablando a los torrentes. No le está diciendo torrentes, te mando que te calmes. Está hablándole a Dios. El sí en Salmos es un canto y el canto está diseñado para hacernos recordar algo. Así que cuando el salmista siente que las olas se están levantando, cuando hay un caos, ¿qué hace? Clama a Dios. Le expresa al Señor lo que está pasando. Le expresa a Dios lo que Él siente, sus preocupaciones, sus temores. Y esa debe ser también nuestra respuesta ante las dificultades de la vida. Cuando sintamos que las olas están muy altas, cuando pensemos que no podemos más, nuestro clamor tiene que ser igual. Señor, ayúdame. Esto me recuerda a uno de mis himnos favoritos, titulado Oh, qué amigo nos es Cristo. Lo he compartido con ustedes en otras ocasiones, pero cabe volverlo a mencionar. El verso 2 de este himno dice, ¿andas débil y cargado, de cuidados y temor? A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. ¿Te desprecian tus amigos? Cuéntaselo en oración. En sus brazos gozo eterno. Paz tendrá tu corazón. Muchas veces cargamos con tanto y no vamos a Dios en oración. Pero es en la oración donde podemos encontrar paz y descanso. Incluso si no has venido a las noches de oración, te invito, porque qué bello es poder compartir cargas con hermanos. Qué bonito es poder orar el uno por el otro. Y sí ayuda, hermanos. Los invito que vengan los jueves cuando puedan. Por eso el salmista clama. No porque realmente dude de Dios. Él está convencido de que Dios reina activamente. Recuerdan en el versículo 1, dice el Señor reina. No está dudando de Dios, pero como un hijo va al Padre,
el salmista busca consuelo, busca descanso y fortaleza. Y de igual manera nosotros podemos encontrarlo si vamos a Él. Ahora, miremos la respuesta del salmista al ver el caos. Versículo 4. Versículo 4 dice, más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar, es poderoso el Señor en las alturas. ¡Qué declaración tan hermosa! Cuando el caos se levanta, cuando el ruido se hace tan ensordecedor que no puedes ni concentrarte, cuando la opresión se siente tan fuerte, el salmista no se enfoca en el problema, él se enfoca en la grandeza de Dios. Y no solo reconoce la grandeza de Dios, sino que le adora por lo que Él es. Y eso cambia su perspectiva por completo. Y quizás tú, iglesia, tal vez estés viviendo algo que no es agradable. Tal vez vivas en medio de un caos que ni sabes qué va a pasar en el futuro. Pero pase lo que pase, mientras Dios camine contigo, te puedo asegurar, todo estará bien. De hecho, eso era el lema del apóstol Pablo cuando escribió el famoso versículo Filipenses 4:13. Vayamos a Filipenses 4, pero quiero que mires el versículo 12. El por qué llega al decir lo que dijo en el versículo 13. Filipenses 4:12 dice, sé vivir en pobreza. Pablo le va mal. Sé vivir en prosperidad. Le ha ido muy bien. En todo y por todo he aprendido el secreto. Tanto estar saciado como de tener hambre. Hay un secreto cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. De tener abundancia como de sufrir necesidad. ¿Cuál es el secreto? Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está. Es tener esa perspectiva correcta. De pase lo que pase, me está yendo muy bien, es Cristo que me fortalece. Me está yendo muy mal, es Cristo que me fortalece. Y eso se reflejó en las vidas de los mártires que mencioné al principio. Porque es imposible imaginar que estos hombres y mujeres enfrentaron la muerte con tanta paz si no fuera por la forma en que ellos creían en Dios o miraban a Dios. No era por sus fuerzas humanas. Tenían una certeza de que es Dios el que está reinando, es Dios soberano, y sabían que las cosas de este mundo no son nada a comparación a lo que viene después. Por eso me gustó el canto que escogimos para el himno de preparación. Cantábamos en el coro, es rey, si ruge el mar es fiel, en la tormenta exaltado, sobre todo es rey, porque yo quería que pusiéramos eso en nuestra mente. Y volvíamos a cantar, es rey, si la marea es cruel, con gran amor, aún desde su trono, sobre todo es rey. Mis hermanos, el mismo Cristo que calmó el mar con tan solo decir, calla, enmudece. Es el mismo que hoy reina en las alturas y con esa misma autoridad sigue reinando sobre todo el caos. Ahora por último, veamos nuestro último punto, punto número 3. Su reino es firme y santo. Versículo 5. El salmista concluye con este poderoso salmo con un énfasis en dos atributos de Dios, muy gloriosos. Su fidelidad y su santidad. Mira lo que dice versículo 5. Tus testimonios son muy fidedignos. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Cuando habla aquí el salmista de tus testimonios, en sí se está refiriendo a su palabra. Y no dice simplemente que son fieles, sino que son muy fidedignos. Una palabra que
quiere significar que es completamente confiable, es lo más confiable. En otras palabras, no hay nada más digno de confianza que lo que Dios ha dicho. Entonces el capítulo empieza con, este salmo se empieza con una declaración triunfal. El Señor reina, y termina en sí con la fidelidad de Dios. No hay un espacio para la duda en las promesas de Dios. Aunque el día de hoy no tenemos la voz audible, como ustedes escuchan ahorita mi voz, no tenemos esa voz audible de Dios como algunos en el Viejo Testamento en otros tiempos, pero tenemos algo más firme. Mira lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Pedro lo dice de esta manera, hablando de las Escrituras. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual, dice él, ustedes, hablando de creyentes, hacen bien en presentar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Su palabra es la palabra profética más segura, dice de sí misma. Ahora, hablando de una lámpara en el lugar oscuro, ¿te suena familiar ese? Perfecto, gracias hermana, sí. ¿Qué otra parte? Salmo 119, 105. Me acuerdo que de niño tenía que aprenderme este versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra. Yo me acuerdo de la Reina Valera. Y lumbrera a mi camino. Aunque aquí dice, y la luz para mi camino. Iglesia, aférrate a su palabra. Es lo más fiel y firme que existe, dice el Salmos. Dice su palabra. Ahora, quisiera notar aquí algo muy importante. Habrá muchos que van a querer sembrar duda, diciéndote cosas como, no, la Biblia fue manipulada. No, la Biblia fue escrita por hombres. Eso es un producto de Constantino. No, eso fue un producto de Nicea. En Nicea quisieron quitar estos libros y poner los otros para controlarte. Y hay tanta, perdón la expresión, basura, que todo es un ruido vacío. Hay cero evidencias para creer tales afirmaciones, porque es lo que es, son puras afirmaciones. Son teorías superficiales, que el único propósito es romper tu fe en la palabra de Dios y transferir esa fe en ellos. Y qué triste que muchas iglesias han sido comprometidos, se puede decir, compromised, por estos tipos de creencias, porque suenan posibles, suenan como que tiene sentido, suenan y por el puro sonar como los batientes ruidos es suficientemente para ellos creer algo diferente y abandonan la palabra como su única regla y ley de fe. Pero como declara el salmista, tus testimonios, tu palabra, tus testimonios son muy fidedignos y sobre esta verdad tenemos que edificar nuestra confianza en Él. Ahora, miremos cómo termina el capítulo, el último parte del versículo 5. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. La palabra no solamente produce fe en nosotros, no solamente despierta la fe, también produce santidad en nosotros. Y si Dios es santo, su casa también debe serlo. Y tú, que eres la morada del Espíritu Santo, si es que estás en Cristo, deberías vivir en santidad también. Porque donde hay santidad, hay paz, descanso verdadero. Porque pueden llegar otra gente a hablar cosas de ti. Pero mientras que tú estás en la verdad, mientras que tú sabes que Dios lo ve todo, digan lo que digan. Es mentira. Eso es vivir en santidad. Y es por eso trae una tranquilidad. Ahora, no puedes decir que estás con Dios mientras vives cómodamente en el pecado.
Es una trampa del enemigo hacerte creer que tú puedes vivir como tú quieres y aún estar bien con Dios. No, eso es un autoengaño. Me gusta mucho cómo lo puso el comentarista puritano Matthew Henry. Él dijo, hablando de esta sección de la Biblia, él dice, donde hay pureza, siempre habrá paz. Y qué vecino, ¿verdad? Cuando uno peca, como que siempre cargas con eso. Donde hay pureza, siempre habrá paz. Las modas cambian y lo que hoy se ve bien, mañana puede no serlo. Pero la santidad siempre es apropiada para la casa y la familia de Dios. Es algo que nunca pasa de moda. Nada desentona tanto con los que adoran al Dios Santo como una vida de impiedad. En otras maneras, nada saca de onda a un cristiano cuando realmente vive en pecado. Y te lo digo, me ha pasado. Voy bien en tiempos, leo mi Biblia, estoy esforzándome y caigo en algo. Y yo sé el único que cargo con eso y mi día no se siente igual. No puedo sonreír igual porque sé lo que hice, cargo con eso. Así que si realmente decides vivir para Dios, vívelo. Si aparentas vivirlo, como el pecado hace, cometes sus pecados y no digas nada. Si aparentas vivirlo, tal vez puedes engañar a los que están a tu alrededor, pero como sabemos, Dios no puede ser engañado. Él conoce cada rincón de tu corazón y del mío también. Así que hoy hay una gran oportunidad. Hoy puedes encontrar perdón y salvación, pero tiene que ser hoy. Mañana no es garantizado. ¿Cuánta gente se fue anoche creyendo, ay, mañana voy a hacer esto, y hoy no se levantó? ¿Cuántas historias hemos escuchado de que voy para la tienda y nunca regresan? Hoy es el día. Hoy Dios te da esa oportunidad. Mientras puedes escuchar mi voz, si hoy se llama, estás vivo y puedes mover, hablar, confesa tu pecado. Hazlo hoy porque mañana no es garantizado. Ven a Cristo y reconócelo como tu Rey. Pídele que perdone todos tus pecados. No escondas tu maldad ni tu rebelión. La verdad es que todos hemos pecado. La diferencia está en quien se humilla y confiesa su necesidad de un Salvador. Me recuerdo un dicho que también dice lo mismo. Dice, todos pecan, la única diferencia es que el cristiano se arrepiente. Ahora, para terminar, hermanos, consideremos este Salmos diariamente. Y al verlo, que es tan corto, pero a la vez está tan glorioso, somos llevados a una sola realidad. Y espero que esta realidad sea grabado en ti, en tu mente, en tu corazón. El Señor reina. Su reinado no es simbólico. No es un reino débil, no es un reino limitado como que solamente puedo ser hasta aquí. No, su reino es majestuoso, es eterno, es inmutable, en otras formas no cambia. Es soberano aún en medio del caos, es firme, es santo y lleno de fidelidad. Así que hoy es un buen momento para detenernos y meditar profundamente en el reino de Dios. No como un concepto lejano. No hay que meditar en el reino de Dios como que yo sé, en el nuevo reino vendrá y todas las cosas serán mejor. No, presente. Y que sea algo que transforma nuestras vidas, que nos ayude en nuestras pruebas, que nos ayude en nuestras decisiones y aún en nuestra adoración. Así que les vuelvo a preguntar, ¿estás viviendo como si Dios realmente reina? ¿O estás más enfocado en tú edificar tu propio reino? Las cosas que tú quieres hacer, tus decisiones, lo que tú crees que es bueno y lo que no es. ¿O estás confiando en su palabra? ¿Estás escuchando más al ruido del mundo?
¿O estás escuchando la voz del Rey? Iglesia, si Cristo está en el trono, entonces no hay espacio para la desesperación, no hay espacio para el temor, ni ningún orgullo. Nuestra respuesta debe ser confianza, obediencia y adoración. Así que confía en su palabra, porque su palabra es fiel. Confía en su trono, porque su trono es eterno. Confía en su carácter, porque su carácter es santo. Y sobre todo confía en su soberanía, porque Él es fiel. El Dios que reina sobre el universo también reina sobre tu vida. Y lo hace con poder, sabiduría y amor perfecto. Así que descansa. Rinde tu vida a Él. Sométete a su voluntad y vive sabiendo que el Rey que reina es fiel para siempre. Oremos, iglesia. Padre, gracias por estos salmos que podemos cantar y al cantarlos nos recordamos diariamente. Específicamente, gracias por este Salmos 93, que en nuestros tiempos que vemos tanta maldad, en nuestro tiempo que vemos tanta injusticia, ayúdanos a confesar esto, que tú eres Rey. Desde la eternidad, tú has sido Rey. Ayúdanos a descansar en tu soberanía. Aunque a veces vemos cosas y decimos, esto es injusto. Ayúdanos a reconocer que tú todo lo ves y tú todo lo sabes. En tu momento, Señor, tú harás justicia. Ayúdanos a descansar en ti. No a tratar de tomar cosas en nuestras manos y a veces cometer errores por no descansar en ti. Padre, ayúdanos estar cimentados en tu palabra. Que tu palabra sea el que produzca más fe en nosotros. Que tu palabra produzca santidad en nosotros. Y que eso nos ayude a poder adorarte mejor. Que tu Santo Espíritu nos esté guiando en toda verdad. Oro por mis hermanos míos que tal vez estén luchando internamente con mucho de esto. Padre, quiebre el orgullo que hay en ellos y dales la paz. Quita de ellos esa carga y que confíen en el Rey que es poderoso sobre todas las cosas, en el Rey que mueve aún los corazones de los reyes terrenales como Él quiere. Pero damos toda la honra y gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén.